La editorial española Ramira Ediciones Musicales, con la colaboración de Yotumi Yamada, les invita a los encuentros virtuales Creando Sinergias. Creando Sinergias pretende ser un punto de encuentro entre músicos, profesionales y en formación, y público en general interesados en ampliar sus conocimientos artísticos y culturales. El director de orquesta, Daniel Rueda Blanco, nos hablará de la carrera de un director, su viaje desde Colombia a Viena. Primero que todo, muchas gracias Cristina y David por esta invitación tan especial. Sobre la pregunta de la carrera o de la labor artística del director, quisiera partir un poco sobre lo que David comentaba al comienzo, de que el rol del director ha cambiado mucho, se ha transformado mucho a lo largo de su historia. Y sin embargo sigue siendo un oficio muy joven en la historia de la música. Y hoy en día, como lo mencionaban Alonso y Eva, el director trabaja con campos de acción muy amplios, con orquestas, con intérpretes, solistas, compositores, gestores culturales. Y así el director se va convirtiendo en llamémoslo, en un embajador cultural para su comunidad y para su orquesta. Ahora, siendo la dirección una labor tan coyuntural y a la vez tan abstracta, digo yo, porque el director no produce un sonido físicamente. Claro, surge esta pregunta: ¿por qué estudiar dirección? ¿Cómo formarse para ser director? ¿En qué espacios trabaja? ¿Cómo? Y voy a tratar de tocar un poco estas preguntas desde mi experiencia personal. Bueno, en cuanto a la vocación del director, como he dicho, es una pregunta muy personal, puesto que nosotros no emitimos sonido. Esto no produce sonido. Y sin embargo, nosotros debemos posibilitar que los músicos de nuestro ensamble, coro, orquesta, realicen el sonido que nosotros físicamente no podemos hacer. Como dijo David, la mayor parte de nuestro trabajo está en los ensayos, trabajamos con las personas, enfrente las juntamos en pensamiento, criterio, sonido, no imponiendo, sino mostrando la ruta, como un guía. Bueno, personalmente yo creo que en el director surgen varios tipos de vocaciones. Una vocación artística, es decir, crear, posibilitar la música en su dimensión estética. Una vocación cultural, que tiene igualmente todo músico, de apropiarse de una tradición cultural, de desarrollarla, innovarla, crearla. Y una vocación humana, puesto que nosotros no trabajamos con el instrumento, sino con personas, con una orquesta, quienes también tienen ideas, conocimientos, sensibilidades. Y así el director, más que imponer su pensamiento, propone, como decías tú tan sabiamente, Eva, comprende el rol del otro y construye partiendo de las capacidades e inspiraciones de su orquesta. Ahora, antes de subir al podio, el director tiene que pasar por un proceso de formación muy riguroso, que le permita conocer e interiorizar la partitura en todos sus aspectos, es decir, bueno, teoría musical, entrenamiento del oído, formación en el instrumento, el piano nuevamente como recurso muy valioso, conocer los instrumentos de la orquesta, cómo funcionan, cómo trabajarlos, los distintos ensambles. No es lo mismo dirigir coro que dirigir orquesta. Y por supuesto la técnica de dirección, la técnica de ensayo, cultura general, historia, filosofía. Eso es muy importante. Ahora, en música se habla mucho sobre la escuela que a ti te forma y el maestro que a ti te enseña. Es una cosa muy de nuestro mundo. Y voy a tratar de ilustrar esto con un ejemplo personal. Bueno, yo, al igual que muchos de mis colegas, yo soy un músico latinoamericano que estudia en Europa. Y eso tiene una intención. Nosotros sabemos, como músicos latinoamericanos, que la música sinfónica en Latinoamérica se ha enriquecido muchísimo en contacto con nuestras propias tradiciones culturales. Y también sabemos que la música sinfónica tiene su origen y su apogeo en Europa. Entonces venimos a Europa porque tenemos esa necesidad de vivir la cultura musical europea y asimilarla en nuestra propia identidad cultural, como crear esos puentes
entre los que aprendimos en Latinoamérica, nuestras tradiciones, y también estas, llamemos las tradiciones e innovaciones que viven aquí en Europa. Y Viena pues no es la excepción, como todos sabemos, es un epicentro cultural muy importante en el mundo. Pienso yo, no solamente por sus tradiciones, como sabemos, muchos de los grandes compositores hicieron sus mayores trabajos aquí, sino porque aquí viene gente de muchas partes del mundo a mostrar también cuáles son sus maneras de hacer música. Y creo que eso es fundamental en la formación de un director. No solamente la escuela que te enseña, sino tener contacto con muchas maneras de hacer música, al final de construir un criterio propio. Ahora, a medida que avanza esta formación, esta carrera, llamémoslo así, el director va ganando, llamémoslo ganando terreno y accediendo a un amplio rango de actividades que puede trabajar. Entonces, hay una labor artística que tiene un director, como director titular o director asistente de una orquesta, o también, por ejemplo, como especialista en un repertorio en particular, sea en ópera, hay directores de ópera específicamente, o de música antigua, o de música contemporánea. Hay también una labor de desarrollo cultural, que tiene muchas facetas, sea como pedagogo, por ejemplo, como difusor cultural, bien conocidos, yo creo que por todos en estos programas de Leonard Bernstein, en blanco y negro, que él hablaba explicaba la música. Hoy en día Andrés Orozco Estrada está haciendo algo parecido en Frankfurt. O también proponer reflexiones sobre la música en su dimensión filosófica, estética, intelectual. Y hay unos libros de Daniel Barenboim muy interesantes sobre la filosofía de la música y su papel en la sociedad. Y algo muy interesante también es la labor social de la música. Hoy en día los directores se ven como embajadores culturales y sociales que acercan la música a nuestra sociedad. Por ejemplo, la Orquesta del Diván de Oriente y Occidente, también de Daniel Barenboim, que buscó acercar a músicos árabes, israelíes y palestinos en medio del conflicto social que tienen allá y proponer diálogos y reflexiones. Y bueno, en conclusión, después de todo esto, partiendo de todo este espectro de actividades, principalmente, y con esto quisiera cerrar, como directores nosotros tenemos la responsabilidad y debemos tener la iniciativa de no solo de proteger, desarrollar y difundir el arte al que nosotros servimos, sino que también a través de servir al desarrollo sociocultural de nuestra comunidad. Bueno, muchas gracias por escuchar. Creemos sinergias que sirvan para nuestros crecimientos, tanto musical y artístico como humano. Creando sinergias.